Un estudio de CEPAL sobre los subsidios por enfermedad en Uruguay demuestra que no hay abuso ni oportunismo por parte de los trabajadores. Además de esto, se presentó la guía de tiempos esperados de recuperación creada por el Sindicato Médico, el BPS, la Facultad de Medicina. Habíamos hablado de este tema cuando se estaba diseñando esa guía y cuando se estaba estudiando también cuál era la realidad con respecto a los subsidios por enfermedad. De ese estudio y obviamente de otros trabajos similares es que surge la posibilidad de confeccionar una guía de tiempos en los que se espera la recuperación del trabajador, de manera también de darle cierta racionalidad a este tipo de cobertura de servicio social. Recibimos a la directora de Previsión Social, a la directora del BPS, Rosario Ois. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con usted. Igualmente, ya hablamos de este tema, que es un tema siempre delicado, porque se trata de un beneficio que tienen los trabajadores y existía la sospecha de que se abusaba, es decir, que se gastaba más porque a veces se simulaba una enfermedad que no se tenía, el médico certificador no cumplía con lo que se esperaba que cumpliera y eso podría explicar algún tipo de gasto excesivo. Sin embargo, este informe de CEPAL dice otra cosa. Sí, efectivamente. Este informe dice que el objetivo de este informe era ver si efectivamente eso que parecía que era la razón por la cual aumentaban los subsidios por enfermedad, porque de ser una certificación laboral dispara una prestación de seguridad social, efectivamente tenía como causa una distorsión en el sistema que llevara al uso abusivo. Nosotros teníamos el convencimiento, y esto ya lo habíamos dicho más de una oportunidad, que había otros elementos que estaban jugando en ese escenario y que no existía este abuso. Efectivamente, este informe termina concluyendo en eso, que no quiere decir que no haya situaciones puntuales. Claro, de hecho, la prensa ha puesto en varias instancias sobre la mesa la situación de un médico que emitía certificaciones falsas y algunos trabajadores que se aprovecharon de esa situación. Pero fuera de esa situación no ha trascendido otras. Sobre un total de, por un lado, de cuántos médicos y de cuántas prestaciones por enfermedad que brinda el BPS. Bueno, médicos en realidad con este nuevo sistema, porque ¿qué fue lo que se cambió en la forma de trabajo en el 2010 que junto con otras cosas generó que se aumentaran las prestaciones? Hoy es el médico tratante en Montevideo y en el interior, porque esto en el interior ya era así, donde se cambió fue Montevideo, pero el 40% de la población vive acá. Tienen el mismo sistema. ¿Qué es? ¿Quién lo certifica? Su médico tratante. El médico tratante le dice, bueno, este señor tiene esta enfermedad, para recuperarse necesita tantos días de licencia, de reposo. Ese tiempo de reposo se comunica al BPS en línea y el BPS, si son más de 3 días o si hay una internación, dispara una prestación de seguridad social, un subsidio por enfermedad. Esta situación que venía en un piso muy bajo, en el 2010 se disparó. Hoy estamos hablando de que el promedio anual, el promedio en el año por mes es de alrededor de 30.000 prestaciones, que no son 30.000 personas, porque se repiten, hay gente que cobra más de un mes, obviamente. Claro. Son alrededor de 30.000 prestaciones. Estas 30.000 en promedio, o 30, 31 por ahí en promedio, vienen así desde el 2013 hasta ahora. Quiere decir que también confirmó lo mismo este estudio, que estaríamos llegando a una meseta, a un nivel en el que lo que se prevé que va a ser el uso de este subsidio sea en estos niveles. ¿Qué es lo que ve el estudio? Que en realidad, además de haberse cambiado el sistema, que hace que gente que antes no lo usaba ahora lo use, porque es un médico tratante el que nos dice que hay una situación de enfermedad y un tiempo de descanso como consecuencia de la misma, en la misma época se aumentaron en forma bien importante el monto del subsidio. Para que tengan una idea, en el año 2011 se aprueba a fines del 2010, a principios del 2011, empiezan a aumentar los montos, los topes del subsidio por enfermedad, pasando de alrededor de 6.000 pesos en esa época, hoy
6 años después, 7 años después, hoy el tope son 34.800. O sea, para que se vea el impacto que esto tiene y por qué estas proyecciones también, estas decisiones impactan en esta realidad. Entonces, en realidad los médicos son todos los médicos tratantes. Claro. Y las personas son hoy los trabajadores de la actividad privada que como consecuencia de la enfermedad que tengan, necesitan reposo, porque alguien puede enfermarse y no necesita reposo, claro. Y si no necesita reposo no hay subsidio, sigue trabajando. Pero si necesita reposo por la enfermedad que tiene, no, además es obvio que siempre hay quien abusa, eso me parece claro, pero en el universo de los trabajadores lo que la CEPAL encuentra es que no hay digamos que el sistema de algún modo funciona de manera eficiente, claro. Ahí está. En realidad, CEPAL dice, en el informe dice dos cosas. Por un lado, que sí, efectivamente, da la sensación de que gente que antes no usaba el subsidio, ahora lo está usando. ¿Por qué? Y bueno, si se miran las gráficas que presentaron en la actividad de ayer, que además están recogidas en un documento que está publicado en la página web de BPS, en realidad los subsidios a los que acceden las personas con menos ingresos y las personas con menos días, ahora se usan mucho más. ¿Qué pasaba antes? Trabajadores que tenían un ingreso de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil pesos, no se perdían 3 días de trabajo. Claro. Iban a trabajar enfermos. O, aunque faltaran 2 o 3 días o 4 días, no hacían el trámite. ¿Por qué no hacían el trámite? Porque en realidad ir a su médico, ir al BPS, esperar que le paguen el subsidio, hacer la declaración de la empresa, era un proceso que hacía que el trabajador no hiciera uso de eso. Y el otro aspecto es que al ser los montos tan bajos, rápidamente llegaban al tope. Eso es otro informe de CEPAL también. Como aumentó la cantidad de gente que está en forma regular, como los salarios aumentaron y como el tope aumentó, hay más gente que no se ve alcanzada por el tope, entonces hace el trámite del subsidio para poder acceder a él. Todas esas cosas, de alguna manera, se juntaron y se coordinaron para que el subsidio aumentara y obviamente el gasto también, ¿no? Pues estamos hablando de tope de 6.000 a 34, el gasto se multiplicó. Claro. Hay otros elementos que surgen como a modo de conclusión, ¿no? Por un lado, que son las mujeres quienes utilizan más este subsidio. ¿Esto tiene alguna explicación? Pero eso hay que juntarlo con otro dato. Las mujeres los usan más, depende de la edad. Sobre todo, dentro de ese estudio también sale que las mujeres lo utilizan más en las edades más jóvenes, digamos. En las edades más altas lo utilizan más los hombres que las mujeres. Y eso va de la mano de otros cortes que se hacen en este estudio, que tiene que ver con el género, con la edad, que va también las mujeres embarazadas y en edades más jóvenes utilizan este subsidio con más regularidad que en las edades mayores, pero también va de la mano con los salarios, porque las mujeres han entrado más al mercado de trabajo que los hombres. Eso es parte de otro estudio que también en BPS realizamos. En los últimos años las mujeres ingresaron más al mercado formal de trabajo, claro, que no es un tema menor, claro. Porque esto hay que estar formalizado para acceder. Y en el otro escenario tiene que ver también con los salarios. Los hombres todavía, hay más cantidad de hombres que llegan al tope que mujeres, porque la mujer sigue ganando un poco menos que el varón. Entonces, en realidad, eso también hace que aparezca la mujer usando más el subsidio. No es una sola explicación la que lleva y en un solo corte al que lleva esta. Y después aparece, entre otros elementos interesantes de analizar, que las enfermedades que aparecen con más frecuencia son las enfermedades psiquiátricas y las osteoarticulares. Sí. Esto también si uno piensa en enfermedades infecciosas o cuadros respiratorios o patologías asociadas al trabajo propiamente, bueno, en las osteoarticulares quizás sí, haya también alguna... Puede haber que algunas de ellas estén allí también. En realidad, si miramos las 34 patologías que la CEPAL estudió, analizó, porque en realidad son
son muchísimas más, ¿no? Pero las 34 que más incidencia tienen, en realidad hay estas que tú decías de las enfermedades respiratorias, ese tipo de enfermedades aparecen también en los primeros lugares. Pero efectivamente las que más se dan sumando las distintas posibilidades, porque no es no solo una enfermedad, son estas dos, los trastornos mentales y los problemas osteoarticulares, que también van mucho de la mano de la edad, ¿no? Porque los problemas osteoarticulares en general. Sí, además supongo que en algún un poquito más grande. Claro, en algún tipo de oficios, de profesiones, las patologías articulares, pensemos en trabajadores de la construcción, en fin, gente que trabaja con peso, que tiene que hacer esfuerzos físicos, debe tener una prevalencia mayor que en otras. Eso también incide. En realidad nosotros estamos haciendo ahora a nivel de BPS, se empezó a hacer un trabajo que esperamos poderlo tener consolidado pronto, porque es parte de un aporte que se nos pidió en la CONASAT, la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que integramos con otros organismos del Ejecutivo, además de trabajadores y empresarios, que apuesta también a hacer este corte, ¿no? El tema de las enfermedades con el tipo de actividad, que ya algunas indicaciones hay, algunos trabajos hay, pero esto también resulta ser importante a los efectos de ver cómo se tratan las condiciones de trabajo para las distintas actividades y los distintos lugares de trabajo, que no es igual, obviamente, no es lo mismo un oficinista, que hay que tener en cuenta de repente cómo se sienta, las sillas y otro tipo de condiciones que una persona que trabaje al aire libre o en andamios o cosas por el estilo. Sí, luego aparece una de las cuestiones que se destaca, es que la disparidad en los tiempos de reposo, de recuperación de los trabajadores. Esto fue, de algún modo, lo que llevó a la necesidad de elaborar esta guía de tiempos esperados, para que haya, por lo menos, que se aplique alguna especie de protocolo, de homogeneización de los tiempos de recuperación. En realidad es así. Este tema de la guía de tiempos esperados de recuperación, en el BPS yo se venía analizando hacía por lo menos 2 años y algo, que se venía confeccionando esto sobre la base de la evidencia científica y sobre la base de la evidencia empírica por el trabajo dentro de la institución. El año pasado los dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay nos plantearon que tenían un reclamo fuerte de parte de sus asociados, que les resultaba complejo ver cómo hacían para, de alguna manera, determinar el tiempo de reposo, asumiendo que sabían la responsabilidad que esto generaba porque dispara una prestación de seguridad social, pero además para tener una suerte de lineamientos o de criterios que permitieran unificar o generar alguna forma de trabajo uniforme. De este estudio surge que de repente un corte que nosotros no hicimos, que se puede hacer, pero que nos pareció que en esta instancia no se justificaba y la gente de CEPAL tampoco lo entendió razonable, es cortar por médicos, ¿no? Porque ahí está el informe, está por institución, pero también podría hacerse por médico tratante. Esto no se hizo, nos pareció que no era necesario, pero la gente del sindicato médico nos decían, tenemos que tener alguna guía que nos ayude para resolver estos problemas, porque además hay un tema de que el médico tratante está muy cercano a su paciente, todo eso. Entonces, bueno, a esa guía que nosotros teníamos, que ya los técnicos nuestros se tenían medianamente elaborada, se generó un grupo de trabajo con el sindicato médico y con la Facultad de Medicina de la UDELAR, y bueno, vamos a conversar entre todos a ver cómo podemos hacer para ponernos de acuerdo en estos criterios, que no son rígidos, pero sí son un indicativo de por dónde tendrían que el tiempo que se considera suficiente para que una persona se recupere de cada una de las patologías. Claro, uno supone porque el corte por médico quizás hacía parecer que algunos médicos eran más... condescendientes. Sí, no sé si condescendientes, generosos o desaprensivos con los recursos públicos. Claro, es decir, que una gripe, que una, en fin, una tendinitis, más o menos los médicos manejan márgenes de recuperación similares. Ahora, el asunto, claro, porque si uno pudiera aislar, ¿no?, un individuo con una patología sería fantástico. Pero eso ahora, no, muchas veces aparecen patologías asociadas o patologías que se dan
en enfermos que presentan un cuadro más complicado, ¿no? Claro, por eso también tiempos esperados de recuperación son una guía y no son rígidos, porque no es lo mismo si a mí, que soy una persona grande, me engripo, que si es una persona más joven, si tiene asociado un problema respiratorio, si tiene asociado otro tipo de dificultades de salud. En realidad, eso tiene que quedar librado. El médico es un profesional independiente que tiene independencia para el diagnóstico en el paciente que está tratando. Pero además pensemos en el caso de las patologías psiquiátricas que tienen una gran prevalencia. Sí. ¿Y cuánto es el tiempo en el cual se recupera una persona de...? Es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Eso es muy difícil de determinar. De hecho, nosotros hemos estado conversando con el decano de la Facultad de Medicina, que es un especialista en medicina laboral en estos temas, y como decíamos el otro día y lo hemos conversado en otras instancias, esto es una primera etapa de trabajo frente a otras que esperamos poder seguir desarrollando, que impliquen otras nuevas formas de trabajo y de relacionamiento con la persona que tiene una enfermedad. Porque él y algunos otros médicos de nuestro servicio también lo expresaron, en realidad hay patologías que habría que generar las condiciones para que la persona no tuviera que ausentarse del trabajo, sino que pudiera ser tratada, aunque permaneciendo en el trabajo, como una forma de ayuda a su recuperación. Son procesos muy complejos, porque también se trata de enfermedades complejas, pero que nosotros estamos dispuestos a conversarlos y analizar, porque de última el objetivo de esto es racionalizar los recursos para poder mejorar cada vez más las condiciones de la gente. Si nosotros utilizamos los recursos para quien los necesita y de la mejor manera posible, podremos tener más recursos para ir ampliando la universalización del proceso y las mejoras de las prestaciones. Eso sin duda. Acá aparecen varios elementos, ¿no? Uno de ellos es que no se trata de un tema de salud únicamente, sino también se trata de un tema de derechos. Sí, claro. Es decir, es el derecho de aquella persona que tiene un trabajo que está formalizado, porque si no, no hay manera de prestarle esa asistencia, y que tiene derecho a no trabajar cuando está enfermo. Porque muchas veces, bueno, obviamente dependiendo de la empresa, no está visto con buenos ojos o le hace perder algún otro tipo de incentivo. Y a veces la gente va a trabajar en condiciones que no son buenas ni para ella, a veces con enfermedades contagiosas que dicen, no, voy igual, estoy un poco engripado, y termina generando un problema mayor, ¿no? Sin duda. Acá el objetivo es la salud de las personas. Y en esta lógica vinculado en tanto trabajadores. El Convenio Internacional del Trabajo 102, que nosotros ratificamos y lo incorporamos a nuestra legislación, establece como un derecho de la seguridad social la contingencia enfermedad, y la cubre en dos escenarios. En un escenario de asistencia médica, para lograr que la persona se cure porque sea asistido por su médico tratante, y en otro escenario es una prestación económica que le permita cubrir sus necesidades mientras está enfermo y no puede desarrollar la actividad. Entonces, acá el objetivo, y esto está en el plan estratégico del Banco de Previsión Social para este periodo, el objetivo de nuestra asistencia como organismo de seguridad social es el usuario, es la persona que viene al Banco de Previsión Social sufriendo una contingencia, para que le ofrezcamos las posibilidades que nuestra sociedad decidió otorgar a las personas que padecen estas contingencias de la mejor manera posible. Esta es una. Si la persona si un trabajador está enfermo, tiene derecho a tener una prestación económica que le permita sostenerse y a la atención médica de salud para poder recuperarse. Y esto es algo que asume el Estado, porque nosotros, está bien, todos contribuimos, pero todos tenemos derecho después también a esta prestación para estar de la mejor condición posible de desarrollo en nuestra vida, ¿no? Claro, y en algunos casos quizás se desestimule que se falte con cualquier excusa, pero es que muchas veces los trabajadores no ven estímulo en faltar con cualquier excusa, porque saben que a veces es mejor hacer un sacrificio de ir, aunque no sea lo indicado por el médico, ¿no? Bueno, esto también sale del informe de CEPAL, y también es otro de los elementos que se tienen en cuenta para decir que en realidad
no hay un abuso porque el trabajador que accede a la prestación económica mientras está enfermo pierde el 50% de sus ingresos, porque aunque en realidad hay 3 días que no se cobran. Al cuarto se empieza, a menos que esté internado, ¿no? La internación va desde el primer día. Recién se empieza a cobrar desde el cuarto. Y en el cuarto empieza a cobrar por el 70% del total de sus remuneraciones, con lo cual ya está perdiendo un 30% de lo que ganaba en actividad. Y eso, en el tiempo, más algunas otras ecuaciones que estos técnicos tuvieron en cuenta, le llevan a la conclusión de que en realidad una persona que está enferma pierde el 50% de sus ingresos, manteniéndose... No es gratis, ¿no? Está claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con la directora del BPS Rosario hoy. También vamos a procurar un contacto con Lorena Bomio en el móvil después de la pausa. No se vayan. El día no amanece.